El primer caso es el caso de Rubén. Rubén es un chico de 15 años que acude a consulta acompañado por sus padres y pues los tres están preocupados porque hace 3 meses tuvo un brote psicótico. Parece que el detonante tuvo que ver con que estaba de acampada con unos amigos, fumaron bastantes porros y pues sospechan que pues eso es un poco lo que desencadenó ese brote, que además fue como bastante llamativo porque tuvo alucinaciones, luego estuvo como muy agitado durante varios días y en general pues se asustaron y se preocuparon todos mucho. Al ser pues sintomatología de tipo más psicosomática o estar como más en el espectro, más cercano a lo que se suele considerar el modelo biomédico, problemas médicos y tal, estamos ahí como en tierra de nadie, es psicológico, es médico, da más pie a que entren en juego profesionales de la salud y en particular de la medicina con otro tipo de explicaciones que pueden ser incluso mantenedoras del problema y dificultan que se vea todo el patrón funcional que hay de fondo. Con las etiquetas diagnósticas, al final nos encontramos el problema de que son meramente descriptivas, no nos sirven para explicar y además se convierten en un cajón desastre en el que pueden albergarse problemáticas muy diferentes y, por tanto, no nos ayudan a diseñar una buena intervención. Las etiquetas diagnósticas tienden a eclipsar el análisis funcional, dificultan que pongamos el foco no tanto en la forma, en la morfología de la conducta problema, sino que identifiquemos los patrones funcionales que son los que nos dan las claves, ¿no? Bueno, pues no se ha visto el título de la ponencia, pero era algo así como análisis funcional, lo que la etiqueta diagnóstica no nos cuenta, creo que era. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando precisamente de etiquetas diagnósticas, que todos aquí sabemos que son propias de un modelo biomédico, que sigue una lógica muy distinta de nuestro modelo, el modelo psicológico, ¿no? Desde el modelo biomédico sabemos que hay unos síntomas que podrían ser las conductas problema y esos síntomas evidencian un trastorno interno, ¿no? Un trastorno subyacente, digamos. Esos síntomas nos sirven también para emitir un diagnóstico y ese diagnóstico nos sirve también para elegir el tratamiento prefijado para ese diagnóstico. Desde el modelo psicológico sabemos que funcionamos de forma muy distinta, ¿no? Los problemas psicológicos son problemas de conducta, son problemas que se aprenden, emergen en la interacción del sujeto, de la persona con su ambiente, ¿no? Y además existen unos principios de aprendizaje científicamente demostrados que nos permiten entender cómo han surgido esos problemas y cómo se están manteniendo. Y entonces podemos realizar un análisis funcional para explicar el problema de la persona. Y ese análisis funcional nos va a permitir diseñar una intervención específica para cada caso. Entonces, con las etiquetas diagnósticas, al final nos encontramos el problema de que son meramente descriptivas, no nos sirven para explicar y además se convierten en un cajón desastre en el que pueden albergarse problemáticas muy diferentes y, por tanto, no nos ayudan a diseñar una buena intervención. ¿Qué nos aporta frente a esto el análisis funcional? Pues vamos a reflexionar sobre ello y lo vamos a hacer a través de varios casos que hemos elegido para plantear esta reflexión. Yo os voy a plantear varios casos que podríamos englobar en la etiqueta de cuadro depresivo. Por un lado tendríamos a Adela, que tiene 37 años, ella ha ido ya previamente al médico de cabecera, le ha dicho que tiene un diagnóstico de depresión y le ha mandado antidepresivos. Y cuando evaluamos en sesión, pues me cuenta que el problema se inició hace 6 meses, cuando se produjo una ruptura con su pareja después de 8 años juntos.
Esto supuso un quiebre de todos sus proyectos vitales, ser padres conjuntamente, comprarse una casa y un montón de planes que habían ido ellos generando, ¿no? Por tanto, ya siente que su vida se ha quedado en stand-by, además vive fuera de su lugar de origen, vive en una ciudad a la que se mudó hace 8 años, justo en el momento en el que conoció a su pareja. Por tanto, todas las amistades y todo el ocio los ha generado en estos 8 años compartidos con su ex. Por tanto, ahora se siente pues, falta de una red de apoyos, ¿no? Y además pues, está muy triste y le cuesta mucho disfrutar de las cosas. Cuando yo voy evaluando las conductas problema, me encuentro lo siguiente. Desde hace 6 meses, ella no ha parado de dedicar mucho tiempo a pensar en su ex a través de distintas topografías, ¿no? De distintas formas. Sigue buscando explicaciones a la posible ruptura. Dentro de esas explicaciones caen a atribuirse posibles culpas. Sigue fantaseando con cosas que tenían por hacer. Sigue fantaseando y rememorando cosas que han vivido juntos. En definitiva, le sigue haciendo presente. También sigue manteniendo en casa muchos objetos asociados. Por tanto, estos objetos también le sirven para rememorar en distintos momentos del día. También mira información de forma indirecta a través de las redes sociales de amigos que tenían previamente en común. Entre semana, en el trabajo, sí que logra estar distraída, pero cuando llega a casa aparece la tristeza, aparecen los pensamientos y está en contacto con todos estos estímulos asociados con la persona querida. Los fines de semana son especialmente duros porque le cuesta muchísimo salir de casa, iniciar cualquier plan o actividad o incluso aceptar cualquier plan que le pueden proponer hoy por hoy los que son su único círculo social, que son los compañeros de trabajo. Ha dejado además de practicar el ocio anterior porque estaba asociado a su pareja y además no ha cultivado otras inquietudes y otros hobbies. Se une también una variable disposicional que ya existía previamente y es que nunca ha sido una persona inquieta de tener aficiones y por tanto tampoco las había cultivado previamente. Así que esta es la situación en la que se encuentra Adela. Vamos a ver ahora cuál es la situación en la que se encuentra Rafael. Hola, Rafael. Vale. Que también podríamos englobar su problemática dentro de cuadro depresivo, ¿vale? Por poner una etiqueta resumen. En el caso de Rafael nos encontramos a un hombre de 69 años cuya mujer ha fallecido hace un mes tras un cáncer que llevaba prolongándose 2 años. Su hijo teme que esté desarrollando un duelo patológico y le ha animado a iniciar terapia. Según su hijo, él está evitando, ¿no? Rafael está evitando mirar la realidad de frente y está haciendo como que no pasa nada. Su hijo piensa que no está llorando el duelo y que está manteniendo una aparente normalidad, pero que tarde o temprano eso va a estallar. Entonces Rafael viene preguntando si lo está haciendo bien o no, ¿no? Para que le asesoremos básicamente de si está llevando el proceso de forma adecuada. Entonces, evaluando lo que yo me encuentro por parte de Rafael es que evidentemente está muy triste, pero también me dice que al final es algo para lo que él se había estado preparando todo este tiempo. El fallecimiento de su mujer no le había pillado de imprevisto y bueno, pues hay una tristeza que él reconoce como inevitable. Sí que recuerda mucho a su mujer, porque al final hay muchas cosas asociadas a ella, muchas vivencias compartidas en todos estos años que llevan juntos. Y él me comenta que, pese a todo, está intentando seguir con la normalidad de su vida, manteniendo la mayor normalidad posible, porque además sabe que es lo que a su mujer más le gustaría que hiciese. Me comenta que inicialmente le costaba mucho seguir con sus rutinas, con sus actividades, pero se forzó desde el principio a ello. De hecho,
afrontó también hacer limpia de las cosas de su mujer en casa. Es algo que le costó mucho, pero sabía que era un trámite que tarde o temprano tendría que realizar y que de alguna forma eso también le ayudaría. Y si se acuerda de ella, lo que me dice es que pues, le manda un beso y trata de seguir adelante, ¿no? Llora un poquito, pero bueno, trata de seguir adelante con su vida. Intenta además no recrearse mucho en la nostalgia y ese resentimiento, y lo que él nota que ha estado ocurriendo en estas semanas, ¿no? Desde el fallecimiento, es que poco a poco las emociones se están haciendo cada vez menos intensas, menos desgarradoras, pese a que el dolor está ahí, y que cada vez le cuesta menos hacer cosas. Entonces, si os dais cuenta, tenemos dos casos que, bueno, pues que pueden compartir esta variable de mucha tristeza, cada uno por causas distintas y con circunstancias distintas, y lo podríamos encuadrar en la etiqueta resumen, pues cuadro depresivo, ¿no? Por entendernos. Pero vemos que el manejo que ambos están haciendo es muy diferente, y ese manejo nos ayuda a entender la situación en la que están cada uno de ellos y también a predecir de alguna forma cuál puede ser la evolución de este problema o de este estado de tristeza, mejor dicho. Entonces, yo os lanzo la pregunta para que reflexionéis. Si queremos ayudarles a ambos, ¿trabajaríamos lo mismo con cada uno de ellos? ¿Qué intervención realizaríamos en cada caso? ¿Qué explicaciones les daríamos? Irene, ¿tú qué crees? Sí, voy a responder yo porque como responde a toda esta gente. Vale, pues yo veo casos muy diferentes, aunque hay un pozo de, claro, de tristeza, que es lo que tienen en común. Pero, de hecho, en el caso de Rafael, dudarías de si hablar problema psicológico, si deberíamos hablar pues, de una circunstancia de la vida cotidiana, ¿no? Mientras que en el caso de Adela, pues parece que sí que está habiendo mantenedores que hacen que la solución no se resuelva y que el sufrimiento se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, a mí lo que se me ocurre así a bote pronto es, en el caso de Adela, pues yo creo que haría activación conductual, probablemente trabajaría tema cognitivo, pues para ver Rumia que pueda estar manteniendo pues, ciertos pensamientos sobre su ex y demás, y control estimular. De las redes sociales o de cosas que le estén recordando a él continuamente y le impidan pasar página. En cambio, en el caso de Rafael, pues yo creo que haría sobre todo una labor psicoeducativa de entender un poco pues, lo que es el duelo, las emociones negativas como una parte de la vida, y me centraría mucho en reforzar las estrategias que parece que sí le están funcionando. Y probablemente esta labor no la haría solo con Rafael, porque parece que lo tiene bastante claro, sino involucrando a su familia y en particular a su hijo para evitar que sean ellos quienes acaban generando un problema que no tendría por qué haber en primer lugar. Entonces son un poco incluso opuestas las intervenciones. Pues así es, Irene. En definitiva, diseñaríamos la intervención dado el análisis funcional del caso y lo que detectamos que realmente son conductas problemáticas. Hay que apuntar al ordenador, vale. Vale. Ay, perdón. Vale, pues yo voy a hacer algo parecido a lo que ha hecho Miriam, pero al revés. Voy a presentar también dos casos, pero en este caso son dos casos que a priori parecen muy diferentes entre sí. El primer caso es el de Aurora, que es una mujer de 67 años que se quedó viuda hace un año y pues hará como 2 o 3 meses su hijo pequeño, que es el único que estaba conviviendo todavía con ella, se fue de casa. Entonces, bueno, pues ahora convive sola. Está desocupada porque, bueno, no tiene empleo y está teniendo cada vez más preocupaciones relacionadas con la vida cotidiana porque pues, había tareas de las que solían ocuparse su marido, posteriormente su hijo, como pueden ser pues, ciertas reparaciones o domésticas o ciertas burocracias, etcétera, o algunas gestiones. Y, bueno, pues como son cosas bastante cotidianas, cada vez que surgen le generan bastante estrés y tensión con la sensación de que cómo enfrento yo ahora esto, no sé muy bien resolverlo. Entonces, bueno, hay una variable disposicional previa y es que ella pues hará como unos 10 años tiene diagnosticada una arritmia, pero es verdad que nunca le había dado mucha guerra. Se la diagnosticaron pues en unos análisis rutinarios, los médicos no le dieron mayor importancia, también tiene tendencia a la tensión arterial alta,
pero bueno, hasta el momento iba controlado y no le había dado mucha guerra. Pero es verdad que en estos últimos meses ha empezado a prestar cada vez más atención a pues, sensaciones raras que dice que está experimentando, pues por ejemplo, sensación de estar destemplada, frío, calor, mareos, que incluso en algún caso han llegado a provocar algún desmayo. Bueno, pues como sensaciones de taquicardia también en algunas situaciones que hacen que cada vez esté como más preocupada y más pendiente. Está dejando de salir y de hacer actividades diarias. De hecho, pues, su hijo mayor ha empezado a encargarse de hacer la compra por ella, ¿no? Para que no tenga que salir por miedo pues, a caerse o a que le pase algo y demás. No, te has ido al caso siguiente, me estás haciendo spoiler. No pasa nada. Vale. Entonces, también otra cosa que está pasando con Aurora es que cuando tiene esas sensaciones físicas, sobre todo más intensas, o cuando se ha desmayado o se ha mareado más, tiende a acudir a urgencias porque pues, le preocupa bastante, y el manejo en urgencias suele ser darle ansiolíticos, a veces pues, darle más medicación o cambiar la medicación para los temas de tensión arterial y demás. Y eso en el momento la tranquiliza, pero es verdad que tiene la sensación, incluso pues, un especialista al que consultó se lo ha confirmado, de que está aumentando la sintomatología. Pero a ella le da miedo dejar la medicación. Entonces, básicamente los mantenedores estarían siendo Rumia sobre esas preocupaciones cotidianas, prestar atención a sus sensaciones corporales, aumentándolas y aumentando la preocupación que le generan, dejar de salir, de hacer actividades cotidianas como ir a las compras, planes de ocio, y pues este patrón de acudir a urgencias, subir medicación, etc. Y ahora os voy a presentar otro caso, que es el caso de Rubén. Rubén es un chico de 15 años que acude a consulta acompañado por sus padres, y pues los tres están preocupados porque hace 3 meses tuvo un brote psicótico. Parece que el detonante tuvo que ver con que estaba de acampada con unos amigos, fumaron bastantes porros y pues sospechan que pues eso es un poco lo que desencadenó ese brote, que además fue como bastante llamativo porque tuvo alucinaciones, luego estuvo como muy agitado durante varios días y en general pues se asustaron y se preocuparon todos mucho. Sobre todo, el motivo de consulta es que están preocupados de que esto vuelva a pasar y siga pasándole en otras ocasiones. Y además, con el agravante de que el tío paterno de Rubén tuvo esquizofrenia, que se inició también con una edad parecida a la que tiene él, con lo cual sospechan que a lo mejor hay algún tipo de predisponente biológico familiar que pueda explicar un poco esto, y bueno, pues les preocupa un poco que la historia se repita. Entonces, pues ¿qué está pasando en la actualidad? Lo que está pasando es que Rubén no ha vuelto a experimentar ningún episodio psicótico como tal, pero sí está teniendo como una sensación de desconexión con la realidad, como pues, no estar como muy pendiente del presente, del aquí y ahora, sobre todo como mucho miedo, preocupación, darle vueltas a que no vuelva a pasar, se siente cansado, sin energía, de hecho pues le está afectando al sueño, no descansa bien, y luego cuando fuma tabaco, porque los porros no los ha vuelto a probar, está como hipervigilante a las sensaciones que tiene, de pues, si me mareo, si noto alguna sensación rara. Ha perdido el interés en los estudios, de hecho le están bajando un poco las notas, y en general también a sus actividades o hobbies que él también tenía, ¿no? Y también está teniendo dificultades para socializar. En un primer momento también vinculado a que su contexto pues estaba muy ligado también al consumo de porros, sus amigos y tal, entonces no quiere relacionarse más así porque le da mucho miedo, pero en general tiene la sensación pues, de que cuando está con ellos como que no está presente, incluso cierta sensación de desrealización que ha hecho que vaya evitando ese tipo de contextos, ¿no? Ante todo esto, lo que está pasando es que los padres están muy encima de él. De hecho, cuando él rechaza algún tipo de plan social, los padres como que le animan a ello, ¿no? Porque consideran que, bueno, pues que hay que vigilar un poco la situación, que no quieren que se les vaya de las manos o que se ponga nervioso y vuelva a pasar algo parecido, o que si le vuelve a pasar alguna situación de ese tipo, pues prefieren que le pase en casa, que no vete tú a saber dónde, ¿no? Entonces como que refuerza mucho ese, bueno, pues mejor que estés tranquilo, mejor que no te canses demasiado, y en general monitorizan mucho los síntomas. O sea, con frecuencia pues le preguntan qué tal estás, cómo te sientes hoy, estás notando algo raro, estás mareado, etcétera. Esto a su vez lo que está provocando es que Rubén se esté volcando hacia adentro y les esté contando cada vez menos cosas. Porque, por un lado, pues se está un poco cansando de sus padres, ¿no? Que estén tan encima, pero también, no sé qué iba a decir.
pues que tiene miedo a preocuparlos, claro. Entonces, eso lo que está provocando es que cada vez esté como más retraído y más metido en su mundo, que es un poco lo que le pasó a su tío. Un poco esta sensación de a ver si no está desarrollando un patrón de esquizofrenia, que una de las características que a veces se ve es como este retraimiento social, ¿no? Con lo cual se disparan más las alarmas de los padres, que están un poco más pendientes y entra un poco en este círculo vicioso. Entonces, bueno, pues un poco aquí, a la inversa de los casos que presentaba Miriam, vemos que son síntomas y también variables disposicionales. O sea, son dos perfiles de personas y las conductas problema aparentemente son muy diferentes entre sí. De hecho, si nos movemos en esta lógica un poco de etiqueta diagnóstica, modelo biomédico, probablemente no relacionaríamos los dos casos. No se nos ocurriría encontrar cosas en común, sino que nos iríamos por derroteros bastante diferentes. Yo te quiero preguntar, Miriam, si tú encuentras algún tipo de similitud entre estos dos casos. Hombre, pues yo veo que son dos personas que han focalizado excesivamente la atención en sus síntomas físicos y que a raíz de eso, por distintas circunstancias que han vivido, han desarrollado miedo a esa sintomatología y derivada de ese miedo han empezado a realizar conductas de evitación de esa sintomatología, pero también de evitación de un montón de situaciones normales en su vida que podrían provocarles esa sintomatología, con lo cual el resultado final es una pérdida masiva de reforzadores. Justamente, además lo que suele pasar en estos casos es que las personas acaban viéndose reducidas a su conducta problema. Es todo común andar con pies de plomo a su alrededor, ten cuidado, tal, solo se te pregunta sobre ese tema y como que el mundo se les va haciendo más estrecho, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo enfocarías la intervención? ¿Verías elementos comunes a la hora de intervenir en estos casos? Creo que en este caso, precisamente dado el análisis funcional de ambos, creo que habría que proporcionarles una explicación alternativa a esa sintomatología no patologizadora que les diese más tranquilidad respecto a las causas de lo que están experimentando y que nos permitiese además, bajo ese marco de esa nueva explicación, hacer una exposición, ¿no?, a esos síntomas progresiva para que vayan perdiendo el miedo a esa sintomatología cuando aparezca. Y eso iría de la mano de ir normalizando su vida, en definitiva, de volver a recuperar todas esas cosas que por miedo han dejado de hacer. Eso va a irles dando más tranquilidad, ¿no?, por ese proceso de exposición y esa comprobación de que no pasa nada, de que esos síntomas no tienen por qué darse o que si se dan pueden remitir, y también accederían a muchos reforzadores y por tanto su estado de ánimo mejoraría también. Pues justamente. Yo además diría que hay un aspecto que tienen en común estos dos casos, que es que al ser pues, sintomatología de tipo más psicosomática o estar como más en el espectro, más cercano a lo que se suele considerar el modelo biomédico, problemas médicos y tal, estamos ahí como en tierra de nadie es psicológico, es médico, da más pie a que entren en juego profesionales de la salud y en particular de la medicina con otro tipo de explicaciones que pueden ser incluso mantenedoras del problema y dificultan que se vea todo el patrón funcional que hay de fondo, ¿no? De hecho, en el caso de Rubén, mi hipótesis en base a mi experiencia clínica es que, suerte que han venido en primer lugar a un psicólogo, pero sería bastante probable que en breve entre en contacto con algún psiquiatra que a su vez puede empezar a dar algún tipo de medicación que genere nueva sintomatología, que aumente ese retraimiento o esa anedonia o como lo queramos llamar, manteniendo así el problema, ¿no? Entonces vemos que en los dos casos hay un factor común y es que se dan otro tipo de explicaciones, ya sea legas o ya sea por parte de los propios profesionales de la salud, que dificultan la solución psicológica al mismo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Irene. Menos mal que estamos de acuerdo. Sí, la verdad es que sí, aquí había poco debate. Y para terminar, a ver si puedo pasar la diapositiva. Pues para terminar con unas conclusiones, poniendo en común lo que hemos querido transmitir entre Miriam y yo, es que fijémonos cómo en el caso de Miriam proponía dos casos con sintomatología similar o que podrían caer dentro de una etiqueta en un sentido amplio bastante parecida, podríamos hablar de depresión, etc. Y sin embargo, los análisis funcionales son distintos y los cursos de intervención son distintos y al revés, en los casos que yo he planteado son muy distintos, probablemente un profesional no familiarizado con el análisis de conducta no establecería ningún paralelismo e
iría por derroteros bastante distintos y, sin embargo, el patrón funcional es muy, muy similar, con lo cual la intervención que se deduce de él pues también lo será, ¿no? Con lo cual, un poco la conclusión a partir de estos casos prácticos a la que llegamos es que las etiquetas diagnósticas tienden a eclipsar el análisis funcional, dificultan que pongamos el foco no tanto en la forma, en la morfología de la conducta problema, sino que identifiquemos los patrones funcionales que son los que nos dan las claves, ¿no? Y no solo eso, sino que de hecho las etiquetas diagnósticas pueden llegar a ser predisponentes para actuaciones que sean patologizantes y que sean de hecho en sí mismas mantenedoras del problema, obstaculizando por tanto la mejoría. Así que bueno, pues esto es un poco lo que os queríamos traer hoy. Muchas gracias de nuevo por invitarnos hoy a estar aquí. Bueno, voy a hacer una matización. Con esto no queremos demonizar las etiquetas diagnósticas que sabemos que pueden tener una utilidad, pero queremos resaltar la herramienta, ¿no?, que tenemos los psicólogos para explicar verdaderamente la conducta y que nos ayuda verdaderamente a diseñar mejores intervenciones. Pero sabemos que las etiquetas diagnósticas pues a veces las tenemos que utilizar y pueden tener ciertas funciones, ¿no?, que pueden ser útiles. Perfecto. Gracias a todos. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.